Entonces, una vez más, darle la bienvenida. Vamos a empezar con el taller virtual, ¿sí? El taller virtual tiene como tema, como título, ¿no? Fragmentos en Android, ¿sí? Muy bien. Antes de ingresar a lo que es el desarrollo de aplicaciones aquí en el sistema operativo Android, vamos a ir divagando, vamos a ir mencionando algunos conceptos claves, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, quienes que por ahí ya han trabajado en el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Conocerán que no solamente existe un lenguaje, ¿no? Sino más bien, al menos hablando de aplicaciones nativas en Android, tenemos dos lenguajes, ¿no? Por un lado tenemos a Java, ¿sí? Y por otro lado tenemos a Kotlin. ¿Sí? Dos lenguajes los cuales nos permiten desarrollar aplicaciones nativas, ¿sí? En el sistema operativo Android, ¿no? Bueno, vamos a justamente el día de hoy a hablar de Kotlin, ¿sí? Porque es el lenguaje oficial, que en este caso Google lo ha denominado de esa manera, para el desarrollo de aplicaciones móviles en el sistema operativo Android. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué es lo que es Kotlin? ¿Sí? Por ahí, aquí los que no conozcan acerca de Kotlin, ¿sí? En sí, el Kotlin es un lenguaje de programación altamente tipado, ¿no? Este lenguaje de programación, al igual que Java, utiliza la máquina virtual de Java, ¿sí? Para poder, en este caso, ejecutar los componentes correspondientes, ¿no? Entonces, si hablamos una comparación entre Java y Kotlin a nivel de rendimiento, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, ahora en unos instantes vamos a hablar también por qué Kotlin y por qué no Java, ¿no? Vamos a justamente hablar de sus características principales de este lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, pero hay que saber antes que nada qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de Kotlin, ¿no? Kotlin es un lenguaje de programación donde nosotros, por ahora, ¿no? En este caso, estamos viendo de que se desarrolla aplicaciones móviles, pero Kotlin va un poco más allá. También se pueden aplicar a desarrollar aplicaciones web, ¿sí? Así que, pero en este taller nos vamos a centrar directamente a lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Muy bien, vamos a conocer un poco más de este lenguaje, ¿sí? Unos datos puntuales acerca de Kotlin es que el nombre Kotlin hace referencia a una isla rusa donde en este caso JetBrains, ¿sí? Tiene una de sus oficinas. Este lenguaje fue creado por JetBrains, ¿sí? Pero también hubo los aportes propiamente de Google, ¿correcto? Este lenguaje también, ¿no? Aparece por primera vez en el año 2012, estamos hablando que tiene ya en la actualidad 9 años, ¿no? 9 años en el desarrollo de software, ¿sí? Y en el 2017 Google lo anuncia como el lenguaje oficial, ¿sí? El lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones móviles en Android, ¿sí? Esto lo indicó Google en su momento, ¿no? Y hoy por hoy la comunidad de desarrolladores de Kotlin viene creciendo, ¿no? Muy rápidamente. Entonces, es cierto que ahora si vamos a internet o empezamos a buscar cualquier información de Kotlin, lo vamos a encontrar muy rápido, ¿no? Es bastante la documentación que existe y hay comunidades propiamente de lenguaje, hay mucho soporte a las librerías que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces no estamos hablando de un lenguaje quizás improvisado, ¿no? Es un lenguaje que ya está teniendo cierta consolidación en el mercado. Sí, gracias a este empujón que le dio Google, ¿no? De oficializarlo como un lenguaje, ¿no? Para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android, ¿no? Muy bien, y eso tampoco no quiere decir que Java está en este caso de lado, ¿no? Al final, Java como lenguaje tiene muchos sectores, ¿no? Los cuales abarca, así que la parte móvil no le quita, ¿no? No le quita mucho a Java, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de sus características de Kotlin, ¿no? Y por qué quizás deberíamos empezar a migrar nuestras aplicaciones que por ahí tengamos en el lenguaje Java, ¿por qué empezaríamos a migrarlos a Kotlin, ¿no? Kotlin nos brinda cuatro características claves, que son sus pilares, ¿no? Expresivo y conciso. Inicialmente habíamos hablado de que Kotlin es tipado, ¿no? Es altamente tipado. ¿A qué se refiere de que sea tipado?
¿sí? Cuando nosotros definimos variables en el lenguaje Kotlin, ¿sí? No va a ser no va a haber necesidad, ¿sí? No va a haber necesidad de definir el tipo de variable, ¿no? Por ahí algunos harán un símil, ¿no? Con este caso, con el lenguaje PHP, ¿no? Que también no es necesario definir el tipo de variable. Algo muy similar sucede aquí en Kotlin, ¿no? Cuando yo defino una variable, puedo definir directamente el nombre de la variable, ¿no? Y directamente asignarle algún valor sin necesidad de indicarle el tipo, ¿correcto? Con ello también, vamos a hablar más adelante, ¿no? Nos reduce bastante las líneas de código, ¿sí? Nos apertura un código más seguro, ¿sí? Esto de aquí, debido a que aquellos que aquí se encuentren y han programado tal vez en Java, ¿sí? Quizás esta parte se les pueda ser conocido, cuando hablamos de las excepciones nulas, ¿no? El Java Null Exception, ¿no? Entonces, esas excepciones que siempre los hemos topado en el lenguaje de programación Java, en Kotlin no quiere decir que desaparezca, ¿no? No desaparece. Ese error también va a suceder en Kotlin, pero Kotlin mitiga a que tú incurras a ese error, ¿correcto? Y te da todas las cualidades para que en este caso tú no puedas caer en ese error, ¿no? Y para ello utiliza algo que se le llama aquí objetos opcionales, ¿no? Eso lo vamos a ver en unos instantes en el ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, de esa manera, Kotlin, ¿no? Ya disminuye, al menos, y eso está en este caso, lo dice la documentación oficial, ¿no? Disminuye al menos un 20% de que tú puedas incurrir a ese error, ¿no? Nulo, ¿no? De objetos nulos, ¿correcto? Muy bien. Interoperabilidad, cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de que en este caso, este Kotlin puede ejecutar, ¿no? Algunas clases Java, puede hacer la referencia a objetos Java, ¿sí? Sin ningún problema, entonces es un lenguaje interoperable, ¿no? No se complica al poder hacer una referencia a un objeto, a una clase persona, a un objeto auto, lo que tengamos, ¿sí? Y directamente lo puede utilizar, ¿sí? Entonces es interoperable, ¿correcto? Y cuando hablamos de simultaneidad estructurada, aquí nace un nuevo concepto, ¿sí? Que en Kotlin se conoce como las corrutinas, ¿sí? Esta parte sí es un poco más avanzado, ¿sí? Pero para que más o menos se tengan una idea, trabaja algo muy similar a los async tasks que maneja Java. Correcto, aquí en Kotlin no existen los async tasks, sino más bien se apertura este concepto de corrutinas. ¿Correcto? Muy bien, entonces son sus cuatro características claves de Kotlin, ¿sí? Con ello, ¿no? Hace que sea diferente al lenguaje Java, ¿no? Y ya queda en nosotros poder utilizarlo, ¿no? Y van a ver que ustedes el lenguaje no es un lenguaje muy complicado, ¿no? Es bastante sencillo de aprender. Muy bien, y para poder trabajar en Kotlin, por excelencia tenemos a IntelliJ IDEA, ¿no? Obviamente creado por JetBrains, Android Studio, que es el IDE también oficial para desarrollo de aplicaciones móviles en Android, ¿no? Y también podemos hacer Kotlin, código Kotlin, ¿no? Con Eclipse, ¿no? También podríamos inclusive también utilizar, ¿no? La consola para poder hacer código Kotlin, ¿sí? Muy bien. Y en Internet vamos a encontrar muchas páginas que nos van a poder al menos trabajar, ¿no? El playground para poder hacer, en este caso, propiamente instrucciones Kotlin elementales, ¿no? Poder definir funciones, métodos, etcétera, etcétera. Muy bien. Eh, en la actualidad ya existe una gran cantidad de aplicaciones que han migrado a Kotlin, ¿no? Entre ellas algunas conocidas, por ejemplo, tenemos a Slack, ¿no? Twitter, Netflix, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar un gran catálogo de aplicaciones, ¿no? Que ya han migrado a Kotlin, ¿no? Y este es un extracto pequeño, ¿sí? Entonces, quiere decir que este lenguaje de alguna otra manera está empezando a tener cierto impacto, ¿no? Y en empresas bastante grandes. Muy bien. Kotlin además está elaborando, ¿no? Un plugin que ya se encuentra disponible, si bien es cierto, en el Android Studio, ¿sí? La cual nos va a permitir trabajar aplicaciones multiplataforma, ¿no? Como por ahí algunos conocerán Xamarin, Flutter, ¿no? En este caso React Native, ¿no? Que nos permiten trabajar también aplicaciones, ¿no?
En este caso, a esas aplicaciones se le llama híbridas, ¿no? Kotlin también nos va a tiene, ¿no?, un plugin que nos va a permitir realizar ello, ¿no? Poder trabajar lo que es, ¿no?, la capa lógica, la capa de negocio, ¿no?, a través de sintaxis Kotlin, ¿no? Y esa capa poder llevarlo directamente a una aplicación, tanto iOS como Android, ¿no? Esto de aquí, ¿no?, viene evolucionando, ¿sí? Viene evolucionando, si bien es cierto, ya se encuentra disponible como el plugin agregar a nuestro Android Studio, ¿sí? Pero también vienen haciéndose pruebas, ¿no? En este caso, esas empresas, tanto Philips, Netflix y Autodesk, ¿no? Vienen desarrollando software con este plugin, ¿no? Pero lo hacen de manera interna, ¿no? De manera interna para sus propias aplicaciones que tienen dentro de sus oficinas, ¿correcto? Pero más adelante quizás vamos a encontrarnos o nos vamos a topar probablemente de que ya esto se pueda, ¿no?, ir madurando con el tiempo, ¿no? Y es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo porque Kotlin de esta manera también empieza a tener un poco más de espacio dentro del desarrollo de aplicaciones móviles. Muy bien, vamos a irnos ahora a la parte del proyecto Android. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de Android Studio, como les dije, es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Definido en este caso por Google, ¿correcto? Esto lo podemos descargar, lo podemos obtener directamente de la dirección URI, ¿no? developer.android.com/studio y podemos obtener la descarga gratuita de esta IDE. ¿Sí? Una vez que nosotros tengamos la IDE, podemos hacer ciertas configuraciones, como por ejemplo, empezar a realizar algunas, instalar si es necesario, ¿sí? El SDK Manager, si es necesario, ¿no? En este caso, ¿cuándo es necesario? Cuando, por ejemplo, yo no dispongo de un dispositivo móvil físico para hacer mis pruebas, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi dispositivo físico en Android, no hay necesidad de que yo tenga que tener, en este caso, tener que instalarme algún complemento del SDK, ¿sí? Muy bien, entonces, si no tenemos ese dispositivo, deberíamos entrar al SDK Manager, ¿no? Instalar una versión, ¿no?, del sistema operativo Android. Ahí van a encontrar las versiones que se encuentran disponibles, ¿sí? Y esto de aquí tiene una latencia, ¿no? O sea, al momento de hacer ello, lo que estamos haciendo es obtener, ¿no?, prácticamente la versión del sistema operativo Android, ¿no?, de una imagen, ¿no? Y eso de ahí puede pesar entre 2 o 3 o 4 gigabytes, ¿no? Entonces, descargarlo de internet y tenerlo aquí en nuestra máquina nos va a conllevar a, ¿no?, un tiempo en esta configuración, ¿no? Yo recomiendo siempre, si tienen un dispositivo físico en casa, trabajen con ese dispositivo físico. De esa manera también evitamos que la performance de nuestro equipo también se vea afectado, ¿no? Porque tener un equipo virtualizado más el Android Studio y quizás por ahí otros programas, ¿no?, hace que nuestro computador se torne un poco más lento, ¿no? Muy bien. Listo, entonces una vez que tengamos el Android Studio, podemos crear nuestro proyecto. Para ello seleccionamos la opción Create New Project. Eso lo vamos a hacer en unos instantes, ¿sí? Seleccionamos una plantilla, la que nos ofrece Android Studio, ¿no? Le brindamos un nombre, una ubicación, el nombre del paquete, el lenguaje, que en este caso debe ser Kotlin, ¿sí? Y el mínimo SDK donde vamos a indicar, ¿no?, a partir de qué SDK hacia adelante vamos a poder instalar esta aplicación. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, aquí, una vez que nosotros hayamos hecho esa configuración, tenemos nuestra aplicación, ¿no? Y ejecutando en nuestro emulador. Aquí vemos una prueba del emulador, que en este caso ya se visualiza la aplicación que hemos creado, ¿sí? Muy bien. Android Studio tiene un entorno de trabajo muy parecido a cualquier IDE que ustedes puedan conocer. La parte superior, las opciones, en la parte del medio, el código, en la parte derecha, o a veces aparece en la izquierda, el navegador del proyecto para saber los archivos y todo lo que podamos ir creando. En la parte inferior, la consola para poder hacer nuestro seguimiento paso a paso, los breakpoints, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un IDE bastante, muy parecido por ejemplo, Visual Code, Visual Studio, no sé si habrán trabajado también con Eclipse, ¿no? Entonces,
Al final, creo que siempre los IDEs tienen una característica muy similar al momento de, ¿no? de poder trabajar, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar acerca de la estructura del proyecto, ¿sí? Nuestro proyecto en Android está estructurado en tres directorios elementales, ¿correcto? Uno que es el manifest, donde se va a almacenar, en este caso, un archivo de manifiesto, donde se va a encontrar todo el catálogo de actividades que vamos a tener en nuestro proyecto. Vamos a poder definir algunas intenciones, ¿no? Y también establecemos lo que son nuestros permisos para la aplicación. ¿Sí? En el directorio Java se va a encontrar todo lo que en este caso es referente a las clases Kotlin, las pruebas unitarias, ¿sí? Todo lo que es código, ¿no? Se va a encontrar en este directorio, ¿correcto? Luego encontramos el directorio res, donde vamos a encontrar todo lo que son nuestros recursos, llámense imágenes, estilos, valores globales y propiamente los layouts, ¿no? Los diseños de nuestras interfaces de usuario, ¿no? De nuestra aplicación. En la parte de abajo, en la parte final, encontramos una sección que es en este caso el Gradle, ¿sí? Encontramos dos extensiones, uno que es el BitGradle y el otro que es el BitGradle del módulo. Es decir, se diferencian porque uno es del proyecto y el otro es del módulo, ¿no? Correcto. En el proyecto vamos a encontrar todo lo que referente a compilaciones o configuraciones hacia el proyecto en general, ¿correcto? Llámense repositorios, versiones propiamente del archivo Gradle, ¿sí? Y por otro lado tenemos al Gradle del módulo, donde por ejemplo vamos a poder realizar configuraciones de compilación, como por ejemplo hacer lo que es implementaciones de librerías, añadirle lo que es algunas opciones para la tienda cuando queramos desplegar nuestra aplicación, ¿sí? Y obviamente también poder añadirle lo que es en este caso, ofuscación de código, ¿sí? Esa parte de ahí es muy configurativa, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Como había indicado en la parte superior se encuentra el manifest, aquí se encuentra un ejercicio del manifest, tanto su ubicación como la sintaxis. Es un archivo XML, como se está visualizando aquí en pantalla, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a lo que es nuestra actividad, ¿correcto? Hace un momento hablaba de interfaz de usuario, formulario, ¿no? Pero aquí en Kotlin, ¿no? Ese término interfaz o quizás este formulario, ¿no? Cambia de denominación por actividad, ¿no? Una actividad es propiamente lo que nosotros conocemos como formulario o pantalla, etcétera, ¿no? Correcto. Muy bien, una actividad va a estar comprendida de dos elementos, ¿sí? Un archivo donde vamos a poder diseñar la interfaz gráfica de la actividad y otro archivo en el cual va a mantener la lógica, ¿sí? Donde vamos a poder manipular los elementos que hemos diseñado, ¿sí? En nuestra interfaz gráfica y le vamos a poder realizar modificaciones, obtener la información, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. La ubicación de estos archivos, vamos a ver que en la parte superior, como indiqué, en el directorio Java, vamos a encontrar lo que es el código fuente de esa actividad. Y por otro lado, en el directorio res, en el subdirectorio layout, vamos a encontrar, ¿no? El activity making. Debería ser el layout para poder diseñar la interfaz gráfica de esta actividad. ¿Correcto? Muy bien. Contenido de esta actividad, por un lado tenemos en este caso una actividad definida con el código Kotlin, al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos definido una actividad, ¿no? En código XML que vendría a ser el layout, ¿sí? Muy bien. La actividad propiamente pasa por una serie de métodos, ¿sí? Tiene propiamente su ciclo de vida, ¿correcto? Y aquí vamos a encontrar la descripción de cada uno de estos métodos, ¿no? El método onCreate, que es el método donde se va a ejecutar la lógica de arranque para la aplicación, el onStart, cuando ya la actividad está a punto de mostrarse al usuario, ¿no? En ese momento que se está mostrando al usuario, en ese momento se ejecuta el método onStart. Y finalmente, cuando ya la actividad se encuentra ejecutada, ¿no? Pasa al estado onResolve.
Luego también tiene el onPause, el onStop y el onDestroy, que son métodos, ¿no? Que son estados que se ejecutan en distintos momentos, ¿no? El onPause cuando, por ejemplo, nosotros dejamos por un tiempo prolongado la inactividad de esta actividad, ¿sí? Y en ese momento se ejecuta el método onPause. El método onStop, ¿sí? Cuando el usuario deja de usar una actividad, ¿sí? El onDestroy cuando ya el usuario finaliza la actividad. ¿Sí? Muy bien, entonces estos 6 métodos son parte del ciclo de vida de la actividad, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar aquí al lado derecho, ¿no? Cómo es que se van ejecutando, ¿no? De manera secuencial, ¿correcto? Dependiendo, ¿no? De las casuísticas que pueda tener esta actividad. Listo, entonces vamos a pasar al tema de fondo que son los fragmentos, ¿sí? En los fragments, ¿no? Este concepto se introduce a partir de Android 3.0, ¿sí? ¿Correcto? Lo que nos permite los fragments es poder, ¿no? Subdividir el diseño de la actividad para poder optimizar el espacio dependiendo, ¿no? Del tamaño del dispositivo, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un dispositivo más pequeño, ¿no? Yo debería hacer lo posible para que en este caso eh, la interfaz soporte el diseño que estoy plasmando, ¿correcto? De esta manera, ¿no? Nosotros vamos a encontrar también que ustedes saben que, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una aplicación móvil, ¿no? Esta aplicación está definida tanto para una tablet como para un dispositivo móvil, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, en una tablet, por ejemplo, nosotros tenemos más espacio que un dispositivo pequeño, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si por ahí yo utilizo un elemento al cual cuando quiero cambiar alguna opción, ¿no? Si yo estoy reconociendo que es un dispositivo móvil, debería, ¿no? Mostrar esa información, esa interfaz de una manera distinta a lo que estoy trabajando con una tablet, porque en una tablet tengo más espacio y podría hacer uso de ese espacio, ¿correcto? Entonces, basándose en esa problemática que existía antes de la versión Android 3.0, ¿sí? Es que sucede, ¿no? Se introduce este nuevo concepto para poder optimizar el espacio, ¿sí? De nuestra actividad dependiendo de las dimensiones que tengamos dentro de un dispositivo móvil. Muy bien, el fragmento como tal también tiene su propio ciclo de vida, ¿sí? Vamos a hablar de los métodos más puntuales, que en este caso es el onCreateView, ¿sí? Que es muy parecido al onCreate, y el onPause y el onDestroy. Estos 3 métodos son los que se utilizan, ¿sí? Porque en el momento de que se ejecuta el fragmento, ¿sí? El método más importante es el onCreateView para poder, en este caso, definir o realizar, ¿no? Algunas definiciones propiamente de la actividad. Y el onPause y el onStop, al igual que la actividad, nos sirven para poder deliberar el espacio que que se esté usando en ese momento, ¿no? En el fragmento, ¿correcto? Al igual que la actividad, esos métodos nos van a permitir poder deliberar el espacio para poder mejorar la performance de nuestra aplicación y por ende también del dispositivo. Muy bien, entonces con esta breve introducción teórica nos vamos a trasladar hacia el ejercicio práctico, ¿sí? Vamos a ir dejando la diapositiva hasta este punto y nos vamos a trasladar a nuestro proyecto aquí a Android Studio, ¿sí? Muy bien, nuestro ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? En este caso es un ejercicio de fragmentos, ¿correcto? Pero para hacer uso de este elemento de Android, vamos a añadir, ¿sí? Vamos a utilizar, perdón, un componente que es el Navigation Driver. Sí, esto de aquí nos va a proporcionar, en este caso, Android Studio como una plantilla. Así que seleccionamos Create New Project, ¿sí? Aquí vemos de que nos brinda las plantillas disponibles, ¿sí? Para poder trabajar. Yo voy a seleccionar, ¿sí? Yo voy a seleccionar en este caso, a ver, aquí está, Navigation Driver Activity, ¿correcto? Le damos clic en siguiente
Y aquí vamos a empezar a agregar, ¿no? Lo que corresponde la información inicial de nuestro proyecto, ¿correcto? Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar app taller virtual QBO Fragments, ¿sí? Lo está almacenando directamente en esta ubicación. Aquí le voy a colocar taller virtual Fragments. Listo, porque creo que ahí tengo otro que se está coincidiendo. Muy bien. Lenguaje, utilizamos Kotlin, ¿no? El SDK mínimo, estamos colocando la API 16, que vendría a ser Android.4.1, ¿sí? Correcto. Y le vamos a dar clic aquí en Finish. Y esperamos que nuestro proyecto empiece a crear, ¿sí? Correcto. Entonces, estamos utilizando ya una plantilla definida, pero lo que nosotros vamos a hacer es cambiar esta plantilla. Vamos a ir eliminando lo que ya nos brinda la plantilla y vamos a crear nuestros propios fragmentos. ¿Sí? Esperamos ahí unos instantes. ¿Sí? Voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy, en este ejercicio, primero vamos a crear nuestros propios fragmentos, vamos a hacer un pequeño diseño en el fragmento, ¿sí? Y aquí tengo yo, en este caso, una API pública que me va a servir para poder consumirlo. Entonces también vamos a hacer uso de la librería Volley, ¿sí? Para poder, en este caso, consumir una API REST, ¿sí? De, esta, de este proyecto público que tenemos, ¿sí? Donde vamos a poder obtener, por ejemplo, eh, aquí yo podría tener el listado de las monedas, ¿no? Que existen, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar esta API, le doy Enter y me va a listar la información de las monedas que existen, ¿no? O criptomonedas también, como se les conoce, ¿no? Vean ustedes, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a utilizar, en este caso, ¿no? Esta API donde yo le envío el ID de la moneda, ¿no? El Coin ID, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por un lado tengo el listado y por otro lado tengo aquí si yo quisiera obtener una moneda, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, voy a enviarle este ID y vamos a ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Ya, ahí, por ejemplo, estoy obteniendo, ¿no? Información de la moneda, como por ejemplo, en este caso, obtengo lo que es el ID, el nombre, el símbolo, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, entonces, lo que vamos a hacer es, propiamente, vamos a obtener esta información, ¿sí? Que se encuentra expuesta a través de este API público, lo vamos a consumir y lo vamos a presentar ¿dónde? En un fragmento. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces ahí iremos cambiando, muy bien. Vamos a entonces ubicarnos a nuestro proyecto, ya que una vez que ha culminado. Muy bien. Vamos a empezar entonces, voy a cerrar todos estos archivos, ¿sí? Muy bien, si yo ejecutase el proyecto, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Aquí tengo ya el emulador listo para que pueda ejecutarse mi proyecto, ¿sí? Yo voy a ejecutar mi proyecto y vamos a ver cómo es que trabaja esta plantilla que estamos utilizando, ¿correcto? Esta plantilla nos va a permitir un menú lateral izquierdo, ¿sí? Sí, un menú lateral izquierdo y le vamos a indicar, ¿no? Algunos datos que se encuentran del lado de ese menú. ¿Sí? Así que esperamos unos momentos que vaya ejecutando la aplicación. Ahí creo que ya concluyó. Listo, ahí tenemos ya la aplicación propiamente. Vean ustedes, aquí al lado izquierdo tenemos
una serie de opciones, y yo selecciono una opción y presenta otra información, ¿no? Vean ustedes que va cambiando. Este cambio que se va haciendo, se está trabajando con fragmentos, ¿correcto? Existe una parte de la actividad que está cambiando. En este caso, es toda la pantalla, ¿no? ¿Correcto? Pero si se dan cuenta, en sí no es toda la pantalla, sino más bien este sector que está aquí es el que se está cambiando, ¿correcto? Este de aquí es el fragmento. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, por defecto nos ha brindado 3 fragmentos. Nosotros lo que vamos a hacer es eliminar esos fragmentos y vamos a empezar a trabajar, ¿no?, con los fragmentos que nosotros vamos a crear. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo hacemos ello? Vamos a eliminar primero todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos aquí en la parte del directorio Java, UI, y vamos a eliminar esto, ¿sí? Clic derecho, delete. Correcto. Me voy ahora aquí a Res, Layout, ¿no? Aquí que tenemos lo que son el diseño, ¿sí? Voy a eliminar los 3 fragmentos que se encontraban por defecto, clic derecho, delete. Delete anyway, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es empezar a crear nuestros propios fragmentos, ¿ok? Listo, vamos a entonces a darle clic derecho aquí a nuestro directorio, empezamos a darle clic derecho, New, Fragment, y aquí encontramos la opción Fragment Blank, ¿correcto? Vamos a crear un fragmento por cada moneda. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí, a este le voy a llamar Bitcoin Fragment, ¿correcto? Bitcoin Fragment, así lo voy a llamar. Le voy a colocar Finish. Muy bien, esperamos que el fragmento se termine de crear. Mientras voy a ubicarme aquí. Este de aquí parece un poco más rápido, un poco raro. Voy a copiar el nombre, ¿sí? Voy a crear otro fragmento. Clic derecho, New Fragment. Esperamos que termine todavía de compilar, no me deja crear todavía. Correcto, clic derecho, New Fragment. Seleccionamos Fragment Blank, ¿no? Y le voy a colocar este nombre, ¿sí? Le voy a colocar Finish. Y vamos a colocar otro nombre más para nuestro fragmento que tenemos, ¿sí? Este de aquí se llama Binaicoin, ya, aunque yo le voy a colocar solamente Binance, para que no haya redundancia. Clic derecho, New, Fragment, Fragment blanco, ¿no? Finish, listo. Estamos añadiendo los fragmentos. Eso no indica de que ya el fragmento se encuentra añadido dentro de la actividad y que vamos a obtener el mismo resultado que el anterior. No, tenemos que configurar algunas cosas. Sí, todavía lo vamos a ir haciendo en estos momentos. Muy bien, vamos a entonces empezar con los fragmentos. Vean ustedes que inicialmente existe un código por defecto, ¿no? Código que a veces nos puede dar un poco de temor. Vamos a ir eliminando para que no nos compliquemos y solamente nos vamos a quedar con el método onCreateView. Todo lo demás, por favor, lo eliminamos. ¿Correcto? ¿Sí? Guardamos. Entonces, este primer fragmento ya estaría listo. Voy a trasladarme al segundo fragmento, que era este de aquí. Hago lo mismo, selecciono, borro, aquí también, y esta parte de aquí también la voy a eliminar. Solamente me quedo con el método onCreateView. Guardamos, cierro, cierro, aquí a Bitcoin también. Listo. Ok, ahí voy a guardar hasta este punto. Listo, voy a detener de paso la aplicación, se estaba ejecutando. Ok, muy bien, entonces ya tengo en este caso mis fragmentos creados, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es añadir estos fragmentos, ¿no?,
a ese menú lateral, porque no se encuentran vinculados. Recuerden que he eliminado los fragmentos anteriores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ubicar aquí en esta sección, ¿no? Aquí vamos a encontrar un elemento que es el Mobile Navigation, ¿sí? Aquí se van a encontrar algunos elementos para poder trabajar dentro de un entorno utilizando los fragmentos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, el Navigation Home ya no existe, por eso nos sale color plomo, y vamos a empezar a añadir nuestros fragmentos, ¿sí? Vamos a empezar con Bitcoin, que fue el primero. Seleccionamos, agregamos aquí luego Ethereum y finalmente Binance. Listo, ahí están los tres fragmentos. Ok, voy a guardar hasta aquí y voy a empezar a añadirles un ID. Aquí, por ejemplo, yo le voy a colocar nav, ¿sí? Fragment Bitcoin, ¿sí? Es el ID que le voy a colocar a este elemento. Y también le voy a cambiar, aquí le voy a añadir, en este caso, un nombre a la etiqueta, ¿sí? Entonces voy a darle clic aquí en la parte final, tenemos un botoncito, damos string, y vamos a colocarle aquí var nav fragment bitcoin. Correcto. Aquí yo le voy a colocar en mayúsculas bitcoin. O si no, así. Correcto. Le voy a colocar OK y OK. Listo. Hago lo mismo para el siguiente fragmento. Aquí coloco, por ejemplo, nav fragment y le voy a colocar solamente et, ¿sí? Porque si no es muy extenso. Aquí también le voy a cambiar el valor. Ah, acá me está pidiendo que lo cambie. OK. String. Aquí le vamos a colocar var nav fragment et, ¿no? Y aquí le vamos a colocar el nombre de la moneda, ¿no? Ethereum. Muy bien, OK y OK. Vamos a trabajar esta moneda más. Aquí nos faltaría. Yo le voy a colocar var fragment. No, nav. Nav fragment Binance, ¿no? Binance le voy a colocar simplemente, si no, no vamos a complicar con la extensión. OK, y aquí le voy a colocar var nav fragment Binance. Aquí le vamos a colocar Binance Coin. Creo que de esta manera vamos a validar. Sí, Binance Coin. Correcto. OK y OK. Listo, guardamos. Una vez que ya hemos agregado nuestros fragmentos, cada uno con su ID correspondiente, ahora lo que vamos a hacer es hacer la referencia a estos elementos hacia el menú. Si yo me voy aquí al menú, Activity Made Dashboard, y vamos a encontrar que aquí se encuentran las opciones del menú. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí en el código, ¿sí? Bueno, voy a trasladar esta parte del código y voy a empezar a cambiar. Aquí hacía referencia al nav home. Ya no existe nav home. Ahora le voy a colocar fragment bitcoin, nav, fragment et, y aquí sería nav, fragment, en este caso, Bina, ¿no? Los nombres también los podría cambiar. Aquí yo los tengo ya con el val, nav, en este caso es bitcoin, val, nav, et, y finalmente val, nav, Bina. OK, guardamos, cerramos este archivo, ¿no? Y nos vamos a trasladar hacia la actividad. Aquí encontramos una actividad, ¿sí? Y vean ustedes que aquí nos vamos a topar con un error. Estos elementos ya no existen, porque yo los he eliminado al inicio, ¿correcto? Entonces yo voy a hacer un cambio aquí. Voy a colocar punto nav fragment bitcoin nav fragment et
Y finalmente aquí nav fragment bin. Correcto, vamos a guardar hasta aquí, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación y vamos a visualizar el cambio que estamos obteniendo, ¿correcto? Ya no debería estar home, slide y el otro fragmento, ¿no? Sino más galería. Sino más bien debería salir en la parte superior, al menos en el título, deberíamos tener el cambio por la denominación, por el dato que nosotros hemos colocado. ¿Sí? Vamos a esperar un momento que se ejecute. Ahora, una vez que hayamos concluido con esta parte, lo que vamos a empezar es, vamos a empezar a utilizar un fragmento que va a ser el Bitcoin y en este fragmento vamos a realizar un pequeño diseño. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño diseño en este fragmento. Ya, muy bien, ahí por ejemplo ya vemos que aquí dice Bitcoin, ya no dice Home, ¿no? Vean ustedes en el menú ya no dice los datos anteriores, sino más bien dicen los datos que yo he colocado. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí, vean ustedes, hacemos clic aquí y vean ustedes que ya estamos teniendo nuestros propios fragmentos dentro de esta plantilla, ¿no? Muy bien, vamos cerrando hasta aquí, voy a ir cerrando el Media Activity. Y lo que voy a hacer ahora, ¿no? Es trasladarme, ¿sí? A esta parte de aquí, ¿correcto? Vamos a empezar a trabajar con el diseño, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a crear una imagen, ¿sí? Nos vamos al directorio Drawable, clic derecho, y vamos a añadir un vector asset, ¿sí? Una imagen vectorizada. Aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, money, ¿sí? Voy a utilizar este de aquí, ok, siguiente y finish. ¿Sí? Es una imagen de una iconografía que por defecto nos brinda. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, este de aquí, ¿correcto? Vamos a empezar a diseñar nuestra interfaz gráfica para este fragmento, ¿no? Para ello seleccionamos la layout, elegimos el fragmento que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Y vean ustedes, ¿no? Aquí tenemos el diseño por defecto, me voy a trasladar aquí al código y en vez de utilizar el frame layout, voy a cambiarlo por un constraint layout, ¿sí? Este text view lo voy a eliminar, ¿sí? Estoy haciendo un cambio de contenedor, estaba trabajando con el frame layout y he cambiado por un constraint layout, ¿no? El constraint layout es un contenedor que nos va a permitir agregar elementos, ¿sí? Y vamos a añadirle los constraints correspondientes a este elemento para que nos permita facilitar el diseño y la ubicación de los mismos. Sí, nos vamos aquí ahora al diseño, vean ustedes, es un poco más sencillo. Ahora, si yo quisiera añadir, por ejemplo, aquí un image view, selecciono el elemento y lo traslado aquí, ¿no? Me pide una imagen, voy a seleccionar la imagen que yo he agregado hace un momento, ¿sí? Ahí se ve un poco pequeña, vamos a irnos a la esquina y lo vamos a extender un poco, ¿no? Ahí más o menos. Listo. Ok. Listo, ahí tendríamos esta imagen. Vamos a añadirle algunos constraints, ¿no? Para que esta imagen, si ustedes se dan cuenta, si yo lo dejo aquí, ¿no? Me sale un error. Correcto. Entonces, aquí propiamente en el elemento tenemos algunos puntos blancos por cada lado. ¿Sí? A ellos se le denomina constraints. ¿Sí? Por cada lado necesitamos un constraint. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener al menos un constraint en la parte superior. Yo estoy añadiendo un constraint en la parte superior y al menos un constraint tanto puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿no? Vean ustedes que cuando ya hago ello, ya no existe error, ¿no? Pero yo no quiero que se ubique al lado derecho de mi interfaz, sino más bien que se ubique quizás al medio, ¿no? Correcto. Y voy a bajar un poco, no me gusta que esté muy arriba, ¿ok? Podría bajarlo manualmente deslizando desde aquí, o también podría utilizar este elemento que me va a permitir trasladarlo hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Voy a añadir algunas etiquetas, aquí en Android son los text view, voy a añadir un text view, por ejemplo, ¿sí? Y le voy a empezar a añadir también sus constraints, ¿no? ¿Correcto? También quiero que se encuentre en el medio, así que coloco los dos constraints y aquí le voy a colocar un constraint, pero ya no se encuentra alineado a la parte superior,
sino más bien a este elemento. ¿Con qué intención? Que si en algún momento este elemento puede subir o puede bajar, ¿no? Siempre va a estar consigo y va a estar alineado el text view que se encuentra debajo, ¿no? Y si debajo hubieran más elementos, también, ¿sí? Muy bien, entonces aquí yo le voy a colocar también un espacio de 16. A este text view yo le voy a añadir algo aquí, como por ejemplo un text style negrita. Voy a añadir un poco el tamaño, por ejemplo, le voy a colocar 30 sp. Muy bien. Voy a añadir otro text view. Sí, aquí. Ok, y ahí añadiríamos tus constraints correspondientes, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora lo que voy a hacer igual, voy a colocarle aquí cursiva y le voy a colocar, por ejemplo, 26 sp, ¿no? Ok, no creo que un poquito menos, 20. Ahora sí se ve mucho mejor y lo voy a también darle un espacio, ¿sí? Correcto, ¿no? Uno más, ¿sí? Y que se quede de esa manera. Colocamos los constraints, ¿no? Esta parte es práctica, ¿no? Lo que sí quisiera mencionar es que el diseño, tanto de un fragmento como de una actividad, es igual, ¿no? Se han dado cuenta que de la forma en la cual estoy diseñando, de esta manera también yo podría hacer mi propio diseño en una actividad, sin ningún problema, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, entonces por ese lado no se preocupen, ¿correcto? Entonces vamos a ir terminando aquí el primer diseño de nuestra actividad, perdón, de nuestro fragmento, ¿sí? Y vamos a continuar, ¿no? Ahora en la parte, pero antes de ello, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es definirle, ¿sí? Definir los IDs para cada uno de los elementos que estamos creando, ¿sí? Nosotros no podríamos directamente, ¿no? En este caso, trasladarnos hacia el código cuando todavía no hemos definido exactamente los IDs de cada uno de los elementos que hemos añadido. ¿Y con qué intención quisiéramos definir los IDs? ¿No? Con la intención de poder en algún momento empezar a manipularlos, ¿no? Muy bien, vamos a guardar hasta aquí, ¿sí? Entonces, para empezar a añadir los IDs, lo que voy a hacer es selecciono el elemento y aquí al lado derecho, parte superior, encontramos ID y dice un ID por defecto. Yo le voy a colocar TVID. Aquí yo le voy a colocar TV nombre. Y finalmente, TV símbolo. ¿Ok? Muy bien, vamos guardando hasta este punto, ¿sí? ¿Ok? Y ya estaría concluida esta parte del diseño. Voy a cerrar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, como vamos a hacer uso ya de los elementos, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a añadir, ¿sí? Algunas dependencias. Para ello, como había mencionado en la parte introductoria, tenemos aquí al Gradle, ¿sí? Vamos a trabajar con el Gradle del módulo, ¿sí? Ok, y antes de ello, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer uso del view binding, ¿correcto? Para poder establecer la referencia de nuestros elementos del layout hacia la actividad. Así que colocamos aquí en la parte donde se encuentra Kotlin Options dentro de la sección Android. Sí, aquí está Android. En la sección Android estoy agregando la siguiente instrucción. View binding. Correcto. Abro y cierro llave. Voy a habilitar enable es igual a true. ¿Sí? De esta manera estoy habilitando view binding para poder trabajar con los elementos del layout. ¿Ok? Y además también, como voy a consumir una API REST, voy a colocar aquí la implementación de la librería Volby, ¿sí? Una librería que es bastante sencilla, que es muy sencilla para poder trabajar. Y vamos a colocar aquí la instrucción implementation y colocamos aquí con .android.volley, dos puntos, la versión
perdón, el nombre de la librería, dos puntos, la versión. Ok, guardamos y voy a empezar a hacer una sincronización. ¿Correcto? Muy bien, sincronizamos este archivo para que se pueda implementar la dependencia que hemos añadido, ¿sí? Y con ello haríamos todavía una configuración más. Como vamos a utilizar una API REST y esta API REST va a necesitar que la aplicación acceda a Internet, debemos entregarle el permiso a Internet. ¿Y de dónde tenemos que añadirle ese permiso? Para ello haremos uso justamente de nuestro archivo manifest, ¿no? Este archivo manifest que nos va a permitir establecer el permiso correspondiente. Entonces, ¿dónde encontramos al manifest? App, aquí está manifest, y me voy a trasladar aquí en la parte superior. Muy bien, en este archivo vamos a colocar, por ejemplo, la instrucción, perdón, la etiqueta use permission, ¿sí? Y aquí le vamos a colocar android.permission.internet, ¿no? Cerramos la etiqueta y listo. Muy bien, guardamos hasta este punto. Listo. Con esto de aquí estamos indicándole que la aplicación va a hacer uso de Internet para poder consumir la API REST. ¿Correcto? Cerramos el Reader y ahora sí empezamos a hacer código, ¿sí? Muy bien. Vamos a trabajar con este primer fragmento, ¿sí? Ya quedó bastante resumido, ¿no? A nuestra clase, perdón, nuestra clase de Bitcoin. Así que vamos a empezar aquí a trabajar. Hemos añadido, hemos habilitado la opción de View Binding, ¿sí? Vamos entonces a hacer justamente las instrucciones para poder trabajar de esa manera. Para ello voy a definir aquí una variable, private var, voy a colocar guión abajo, binding. Voy a definirlo como un objeto, ¿sí? Fragment, Bitcoin, binding, ¿correcto? Signo de interrogación y esto lo voy a definir inicialmente como null. ¿Sí? Ya nos olvidamos del punto y coma, acá no existe punto y coma. Y vean ustedes, cuando yo coloco un signo de interrogación, quiere decir que este objeto que estoy definiendo es un objeto opcional. Quiere decir que puede aceptar valores nulos. Esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? Nos va a permitir poder controlar lo que son las excepciones de objetos nulos. ¿Correcto? Muy bien, coloco aquí private. Voy a definir una constante en Kotlin se define con la instrucción val, y coloco aquí binding, ¿sí? Voy a definir aquí su método get, aquí ya me estaba ayudando, correcto, y esto va a ser igual a guión abajo, binding, y cuando yo tengo un objeto opcional, pero yo quiero cerciorarme, en este caso le voy a dar la certeza de que este objeto ya es obviamente un objeto que no contiene objetos, en este caso no contiene valores nulos, voy a colocar doble signo de admiración. Con eso le estoy indicando de que el objeto binding, sin guión abajo, ¿sí? Va a tener un objeto fragment Bitcoin, pero como objeto, no como un objeto opcional. ¿Sí? Estoy afirmando ello. Muy bien, colocamos aquí private light init bar, ¿sí? Aquí voy a colocar una variable que se va a llamar cola peticiones. Correcto, dos puntos, y aquí voy a definir un request query, ¿sí? Este objeto de aquí es un objeto de volley. Para poder nosotros consumir API REST, ¿sí? Vamos a definir primero una cola de peticiones, ¿sí? Esta cola de peticiones lo que me va a permitir es me va a permitir añadir, en este caso, solicitudes, peticiones a la dirección URI que le voy a indicar, ¿correcto? Entonces yo voy a poder hacer peticiones, ¿sí? Y esas peticiones las voy a añadir a esta cola, ¿correcto? Muy bien. Listo, nos vamos a trasladar ahora en el método onCreateView, ¿sí?
Y lo que vamos a hacer aquí es, inicialmente vamos a utilizar la variable guión abajo binding. Vamos a hacer la referencia a fragment Bitcoin binding. Y voy a utilizar, en vez del método bin, voy a utilizar el método inflate. Aquí voy a voy a colocar como parámetro el valor, el parámetro inflater que está ingresando a este método, coma, también le voy a enviar el contenedor, que es el parámetro de min de ingreso, y le voy a indicar false, porque no estamos añadiendo nada o adjuntando nada en la raíz. Muy bien, colocamos, voy a definir una constante que la voy a llamar vista, y esto va a ser igual a binding.root. ¿Correcto? De esta manera estoy obteniendo todo lo que se viene haciendo aquí, ¿sí? Lo estoy mapeando, pero utilizando binding. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora lo que voy a hacer es, aquí en el return, ya no voy a retornar esta instrucción, sino más bien voy a retornar la vista que ya he definido. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque yo, para poder hacer uso de la caja de texto o de la etiqueta o de un botón que se encuentre en el layout, yo voy a necesitar, en este caso, hacer la referencia. Anteriormente también podemos haber usado el método findBYID, ¿no? En este caso de la vista, vista.findBYID, ¿no? Ese es el método más clásico. Pudimos haber utilizado la extensión de Kotlin, ¿sí? Directamente, pero en este caso ya vamos a utilizar, en este caso, el view binding, ¿no? ¿Y por qué es recomendable utilizar el view binding? ¿Qué pasa? Nosotros como trabajamos con el view binding, por ejemplo, voy a utilizar aquí el binding, ¿sí? Punto, y se van a dar cuenta que está haciendo referencia, aquí están las cajas de texto, a los elementos que se encuentran dentro del layout del fragmento, ¿correcto? ¿Qué pasaba cuando utilizamos las extensiones de Kotlin? ¿Sí? Nosotros colocábamos directamente el nombre, el ID del elemento, pero al momento de hacer la referencia por ID, yo podía hacer la referencia del ID, por ejemplo, del fragmento 2 o del fragmento que se llama Bina Fragment, ¿no? Quizás ese fragmento tenía un elemento que se llame, no sé, tv, no sé, detalle, ¿no? Entonces yo podía hacer la instancia, ¿no? Ah, ¿y qué pasaba con el findBYID? También pasaba lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaba en el findBYID? Colocaba aquí vista, ¿no? Punto, y llamaba mi método findBYID, que está aquí, el más clásico, ¿no? Pero para ello utilizábamos la clase R, ¿no? R.id, ¿no? Y vean ustedes, cuando hago ello, yo también voy a poder obtener el text view, pero tengo no solamente los de layout, sino tengo todos los elementos que se encuentren en la parte de layout, en la parte gráfica de mi proyecto. O sea, si yo tengo por ahí un recycler view o un botón que se encuentra que se llama guardar, lo que se llama cerrar, etcétera, etcétera, estoy haciendo la referencia a estos elementos, ¿no? Entonces, había cierto, se podría decir, se podía incurrir al error de querer instanciar a un elemento que no se encuentre en este layout, ¿no? El layout del fragmento. De esta manera, utilizando ViewBinding, se mitiga ese error, ¿no? Colocamos binding punto y yo no tengo acceso a los demás elementos del fragmento, solamente tengo acceso a los elementos de mi fragmento, ¿no? Al cual estoy haciendo referencia, ¿no? De esa manera controlamos un poco ello. Listo, vamos a continuar entonces y vamos a crear aquí la referencia. Utilizamos la opción cola de peticiones, perdón, la variable cola de peticiones, colocamos volley, punto, y vamos a colocar new request query. ¿Sí? Aquí le voy a colocar context, esta variable que está definida, parte global, ¿sí? Y ahora vamos a colocar el método obtener datos API REST, ¿sí? Muy bien. Este método que voy a crear, por eso me sale error, si voy a crearlo, ¿no? Me va a permitir, ¿sí? Me va a permitir poder hacer la petición y añadir esta petición a esta cola de peticiones. ¿Correcto? Muy bien. Y con volley es muy sencillo, ¿sí? Así que vamos a trabajarlo. ¿Correcto? Definimos una constante, voy a colocar aquí val
URL, por ejemplo, ¿no? API REST, esto va a ser igual, ¿sí? Aquí yo le voy a colocar la dirección URI. Por ejemplo, ¿cuál era la dirección URI de Bitcoin? Aquí está, esta de aquí. Voy a copiarlo a la dirección y la voy a pegar aquí. ¿Qué voy a hacer? Una petición. Ok, coloco val request es igual a JSON object request. ¿Correcto? Abro paréntesis y aquí tengo que enviarle algunos parámetros. ¿Qué parámetro, por ejemplo? El request, voy a indicarle el método. Si se han dado cuenta, esta API REST utiliza el método get porque simplemente me ubico en la dirección URI y obtengo la información. Entonces, como está trabajando bajo el método get, voy a colocar request. Vamos a utilizar request de volley punto method punto get. Podemos utilizar cualquiera de los métodos, no solamente get, sino tenemos a post, put, todos los que por ahí podamos conocer. ¿Correcto? Coma, y aquí voy a colocar, por ejemplo, la dirección URL, ¿no? Ok, aquí está URL, API REST, coma. Si hubiera algún parámetro, lo envío por este lado, ¿sí? No existe nada. Y voy a abrir y cerrar llave. ¿Sí? Aquí voy a obtener la respuesta, coma, y aquí voy a abrir y cerrar otra llave, y aquí voy a obtener, en este caso, algún error si es que sucediese, ¿no? Muy bien, así de rápido vamos a ir consumiendo nuestra información, ¿no? Aquí para no tener coincidencia, porque aquí le coloco un alias, le pone IT. Ahí, aquí voy a colocarle, por ejemplo, que diga response, ¿no? Y de esta manera voy a darle el alias para que no repita con la misma instrucción que nos brinda por defecto. Ahora hago uso del binding, punto, y voy a hacer uso del ID. Punto text, esto va a ser igual a response, que vendría a ser el parámetro de entrada de esta función. ¿Correcto? Punto get. Aquí yo le voy a colocar ID, que vendría a ser una propiedad del objeto JSON que estamos recuperando de la API REST. ¿Sí? Lo vamos a ver en unos instantes. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Cuando yo coloco response es porque estoy ya en esta función, ¿sí? Esta parte de aquí, en este bloque, ¿sí? Es una función donde nosotros estamos obteniendo la información de esta API REST cuando ya ha dado respuesta a la misma. ¿Sí? Y yo estoy obteniendo este primer atributo, que es el ID, ¿correcto? Muy bien, aquí por eso le coloco ID. Y lo voy a pintar, ¿dónde? En ese text view. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo en cada uno de estos text views que tengo. Por ejemplo, aquí yo tengo tv nombre, ¿no? Aquí ya no va a ir a ID, tendrá que ir el name, ¿no? Para validar, voy a ir en un momento de traslado al otro lado, coloco aquí tv símbolo, ¿no? Y aquí colocamos símbolo. Muy bien. Guardamos y para validar nada más aquí está nombre y símbolo, ¿no? Muy bien, es lo que va a pintar, ¿sí? Pero no todo es alegría, ¿no? Sino simplemente ya terminó. No, todavía no termina porque hasta aquí he definido solo la petición. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que añadir esta petición a la cola de peticiones. Si no, no va a resultar y no va a funcionar lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Ahí guardamos. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Aquí lo que me está faltando es, como estamos en un fragmento, yo voy a utilizar el método onDestroyView, ¿sí? Para poder, en el momento que ya el usuario, por ejemplo, se traslade al siguiente fragmento, ¿no? Lo que voy a hacer es quitarle, en este caso, destruir o eliminar ya el binding. ¿Cómo hago ello? Aquí voy a colocar override, ¿sí? Found, y le voy a decir on destroy view. Correcto, aquí me voy a ubicar y voy a colocar binding es igual a null, ¿no? De esta manera lo estoy seteando y ya no está teniendo la referencia que hice en el onCreateView. Muy bien, ¿sí? Entonces, con esto de aquí, nosotros ya deberíamos tener en nuestra primera actividad, ¿no? La información de este API REST. Vamos a ir
vamos a desplegar nuestra aplicación hasta aquí para ir viendo qué es lo que obtenemos, ¿sí? Voy a empezar a desplegarlo. Esperamos ahí unos momentos. Correcto. Entonces, fíjense ustedes que al momento de trabajar con una API REST utilizando Volley, no es nada muy complicado, no es nada del otro mundo, es muy sencillo, ¿sí? Obviamente que si por ahí nos dicen, no, trabajamos con tokens o con otro elemento, sí, por ahí puede empezar a tener un poco más de complejidad, ¿sí? Pero para empezar, ir conociendo el uso o el consumo de API REST, no, nótese que es bastante sencillo, no es nada nada complicado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de esta manera, ¿no? Vamos a ir teniendo esta información de de nuestra API REST que hemos colocado por defecto. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ir trabajando. Ahí dejamos unos momentos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, otro tema puntual que quería indicar era justamente el uso del binding, ¿no? Que de esa manera vamos a poder controlar, ¿sí? Vamos a poder controlar lo que son los elementos que nosotros vamos a ir añadiendo a nuestro layout y los vamos a ir usando exactamente en su propio layout, ¿no? Sin necesidad de que nosotros estemos colocando algo adicional o haciendo referencia a otros elementos que no correspondan, ¿no? Que no correspondan, ¿no? A nuestro layout como tal, ¿sí? Esa parte es primordial, ¿sí? Para poder nosotros ir trabajando y no tener ningún inconveniente al momento que nosotros estemos haciendo uso de nuestros elementos del layout. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ir entonces, vamos a pasar a desplegar la aplicación. Vamos a esperar que termine de desplegar. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, también quiero hacer mención, ¿no? Aprovechar el uso de los fragmentos con este elemento que es el Navigation Drawer, ¿no? Nos facilita un montón para poder ir añadiendo nuestras vistas, ¿no? Y de esa manera los fragmentos se puedan utilizar y se puedan visualizar de una manera correcta, ¿sí? Y además también nos facilita un poco el diseño, ¿no? Ya no tenemos que estar haciendo nuevamente el diseño ni nada de ello, sino más bien lo que simplemente hacemos es ejecutar, cambiar nuestros fragmentos y a partir de ahí podemos realizar ciertas modificaciones. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, a ver, me da unos instantes. A ver, voy a... Mi emulador creo que sea... Vamos a cerrar un momento el emulador, lo voy a volver a abrir. ¿Sí? Listo. A ver, vamos a volver a ejecutar la aplicación en el emulador y vamos a... Ajá, ahí está. Viene cargando el emulador. Muy bien, ahí esperamos unos instantes mientras que el emulador viene cargando para visualizar, ¿no? Propiamente el ejercicio trabajado. Igual si es que hubiese cualquier consulta, cualquier duda de lo que venimos trabajando, me van mencionando para poderlos ayudar, ¿sí? ¿Sí? En cualquier información que necesiten, ¿sí? Ahí ya se está desplegando la aplicación. Esperamos unos momentos.
Ahí vemos, ¿no? Vean ustedes, demoró un poco, ¿no? Propiamente por la latencia de la red, ¿no? Pero vean ustedes, hace un momento salía, creo, TextView, y ahora empezó a obtener la información de la API REST, ¿no? Que vendría a ser BTC, Bitcoin, el nombre es Bitcoin y su símbolo es BTC. A ver, y si yo digamos, ¿no? A ver, voy a trasladarme al otro lado. Lo ideal sería que por cada moneda podría obtener lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Vamos a, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Vamos a hacer la actualización. Por ejemplo, no quiero que diga, o lo que vamos a hacer es por cada fragmento, vamos a hacer en este caso, ¿correcto? Por ejemplo, aquí en vez de que diga que es el ID de Bitcoin, yo lo voy a cambiar por el ID de ETH, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. ¿Sí? Voy a cambiarlo aquí. Muy bien. Guardamos y detenemos un momento la aplicación y lo vamos a volver a ejecutar, ¿no? Muy bien. Entonces, como si se puede, como se puede visualizar, ¿no? Estamos empezando a obtener información de un Bitcoin, ¿no? De un Bitcoin, de una API REST, perdón, sí, de una API REST hacia nuestra aplicación, ¿correcto? La información que estamos obteniendo es de la API REST y vean ustedes que siempre esta parte siempre suele demorar y ahí empezó a cargar y vean ustedes que ya esta información es la que estamos obteniendo a través de Volley utilizando esta librería, ¿no? Y obtenemos obviamente la información que nos brinda esta API REST, ¿correcto? Aquí está, esta es la información que se está pintando, ¿no? Muy bien. Nosotros podríamos ir cambiando, ¿no? Podríamos colocar aquí el segundo fragmento, ¿no? Trasladar el código fuente que se encuentra aquí, ¿no? En este fragmento y luego en el fragmento de Binance, ¿no? Y así sucesivamente podríamos ir replicando cada uno de la información, consumiendo cada uno su respectiva API. O también podríamos hacer un listado de todas estas monedas, quizás en un elemento de lista, ¿sí? Y a partir de ahí, cuando yo selecciono un tipo de moneda, podría visualizar su descripción correspondiente, ¿no? Como se ve aquí, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, esta parte, este ejercicio bastante práctico que hemos trabajado, nos ha demostrado, por ejemplo, el usar fragmentos, ¿no? Fragmentos con este elemento que es el Navigation Drawer, ¿no? Que en la actualidad ya utilizan un elemento que es el navigation para poder mapear los fragmentos o los elementos que se van a añadir a este control, ¿correcto? Y de esa manera también a través del menú poder obtener el cambio correspondiente, ¿no? Dependiendo de cómo se encuentra en este caso definido nuestro menú. Si tiene 4, 5 o 6 opciones, nosotros haremos el llamado de cada una de estas opciones dependiendo de cuál estamos buscando. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí, si es que hubiese alguna consulta, alguna duda, me van mencionando para poderlos ayudar, ¿sí? Y de esa manera también poderles asistir en cualquier tipo de consulta que puedan tener, ¿sí? No se olviden que podemos utilizar el chat, ¿no? Para poder hacer cualquier consulta, si no, de todas maneras, me gustaría que esta parte de aquí, ¿no? Ustedes en algún momento podrían completarlo, ¿no? Esta parte de aquí, el API REST que estamos utilizando, es un API REST totalmente libre, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar aquí en Internet, ¿sí? Y lo podemos empezar a utilizar para hacer nuestras pequeñas prácticas utilizando aquí, en este caso, el desarrollo de aplicaciones móviles aquí en Android con Kotlin, ¿no? Muy bien. Ok, listo. Entonces, vamos a dar unas indicaciones finales antes de concluir con con el taller virtual.